Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la parashá número 25 y se llama Tesab. Tesab significa encomienda. Vamos a recordar que estamos viendo lo primero que es el Corbán. El Corbán significa acercamiento. El Olá significa subir, ascender, escalar, remontar, crecer. Todo esto lo hemos visto hasta este momento, lo que es la ofrenda a ascensión. Entonces, la aliyá número de hoy, la que corresponde a la porción de hoy, está en Levítico capítulo 6, verso del 1 al 11. Vamos a comenzar con la oración para seguir adelante. Padre eterno de la gloria, Señor, te glorificamos, te bendecimos y exaltamos tu precioso nombre. Te pedimos que en esta hora seas tú hablándonos, Señor, y ayudándonos a seguir entendiendo de estas ofrendas, Padre, porque así como vimos en la parashá anterior, Señor, que estas ofrendas eran como tipificar que a esos animales lo que les tenía que pasar a nosotros era eso, Señor, el proceso que tenía que pasar de quemarse, de preparación, era para nosotros, Señor. Ahí nosotros nos vemos reflejados nuestro lado animal, Señor, para poder quemarlo y poder exaltarte a ti con nuestras obras y nuestras acciones. Te pedimos, Padre, que en esta porción de hoy nos hables, nos abras el entendimiento, que quites todo obstáculo, todo aquello que no nos permite entender de tu palabra. Ayúdanos a que no haya confusión. Quita toda teología, toda doctrina de hombre y que seas tú hablándonos con tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Saba. Gracias, Señor. Bueno, les voy a empezar a compartir mi pantalla. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Baruch atah Adonai nohen haTorah. La palabra del Eterno dice: entonces habló el Señor a Moisés diciendo: cuando alguien peque y cometa una falta contra el Señor, engañando a su prójimo en cuanto a un... ¿Sí es ahí? No. Ordena a Aarón, empieza ahí. Levíticos 6. Sí, no sé. Ahí Acuérdate que el comienza. tuyo estaba mal. Oh, sí. Bueno, hay que recordar que en la Biblia hebrea, lo que es la Biblia hebrea, comienza desde ahí, pero nosotros vamos a comenzar ahora en lo que es el capítulo 6, 8. No, pero sería muy poco. No tengo que empezar desde ahí, porque aquí también me lo pinta como 6:1 de esta orden de Aarón. Sí, aquí empieza Ya estaban por terminar. Hablan los 8. dos. Sí, aquí empieza en este y termina, la lilla termina hasta el 19. Entonces rectifico. La porción de hoy va a ser de Levítico 6, verso, verso 8 hacia el verso 19. Esa es la porción que hoy vamos a leer. Hay que recordar que en la Biblia hebrea es diferente. Entonces, aquí se podría decir que estamos como mal en los versículos en esta Biblia, pero en sí es la forma en que lo pusieron. Entonces, vamos a comenzar a leer desde el 8. Esto lo voy a rectificar después en mis apuntes. Y dice: y el Señor habló a Moisés diciendo: ordena a Aarón y a sus hijos, diciendo: esta es la ley del holocausto. El holocausto mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana. Y el fuego del altar a mantenerse encendido en él.
El sacerdote vestirá su túnica de lino y se pondrá calzoncillos de lino fino sobre su cuerpo. Tomará las cenizas a que el fuego ha reducido el holocausto sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras vestiduras y llevará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. El fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no se apagará, sino que el sacerdote quemará leña en todas las mañanas y pondrá sobre él el holocausto y quemará sobre él grasa de las ofrendas de paz. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda de cereal. Los hijos de Aarón la presentarán delante del Señor frente al altar. Entonces, uno de los sacerdotes tomará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda de cereal, con su aceite y todo el incienso que hay en la ofrenda de cereal, y la quemará sobre el altar. Es aroma agradable, su ofrenda a memoria para el Señor. Y lo que quede de ella, Aarón y sus hijos lo comerán. Debe comerse como torta sin levadura en lugar santo. En el atrio de la tienda de reunión lo comerá. No se cose con levadura, se ha dado como parte de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, lo mismo que la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Todo varón entre los hijos de Aarón pueden comerla. Es una ordenanza perpetua por todas vuestras generaciones tocante a la ofrenda encendida para el Señor. Todo lo que toque quedará consagrado. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, bueno, ahí termina, pero yo pienso que esa parte no se tiene que tomar en cuenta porque ese sería como parte de lo siguiente, de la siguiente porción de mañana, sería la de mañana. Entonces lo dejaríamos en el 18. ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo lo que el Señor le habla nuevamente a Moisés. A mí lo que me llama la atención en cada porción que hemos leído es eso mismo que les había comentado la vez pasada, donde dice, el Señor habló a Moisés. Entonces, aquí estamos viendo que esto son ordenanzas que el Señor le estaba dando a Moisés, no salieron de la mente de Moisés, repito, y lo repito porque esto se tiene que quedar grabado en nuestra mente. Para que cuando alguien nos diga, no, eso es de Moisés, no es la ley de Moisés, es la ley del Eterno, es la instrucción del Eterno. Entonces, ahí nos damos cuenta que muchas veces nos tachan de que no sabemos la Biblia, pero ahí nos estamos dando cuenta que cuando leemos y escuadriñamos correctamente, podemos contestar a cualquier cosa que digan en contra de la palabra del Eterno. Entonces, aquí dice, ordena a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley del holocausto mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar toda la noche hasta la mañana y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. Ahí vemos que se tiene que mantener encendido ese altar, no tiene que apagarse. Aquí lo que me llama la atención es el siguiente verso, donde dice que el sacerdote vestirá su túnica de lino y se pondrá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Déjenme resaltarlo. Dice, el sacerdote vestirá su túnica de lino y pondrá sus calzoncillos de lino fino sobre su cuerpo. Miren, los calzoncillos son la santidad en cuanto a nuestra sexualidad, en cuanto a nuestro cuerpo, nuestros órganos. Entonces, aquí estaban mandando que fueran con esos calzoncillos. Eso es lo que tipifica esos calzoncillos, la pureza que tenía que haber en ellos. Dice, y tomarán las cenizas a que el fuego ha reducido el holocausto sobre el altar y las pondrá junto al altar. Entonces, para acercarse en ese altar del holocausto, tenían que ponerse esas vestiduras, y los cuales en ese altar se estaba reduciendo ese holocausto, se estaba haciendo cenizas, y ellos lo tenían que quitar en la mañana. Pero ese altar nunca se tenía que apagar, tenía que permanecer encendido, encendido, encendido. Asimismo, como nuestras oraciones tienen que mantenerse día con día, porque si tú en algún momento empiezas a secarte en la oración, va a ser difícil nuevamente que comiences a retomar. Entonces, habla de nuevo que se tiene que quitar las vestiduras. Habla nuevamente de la ley de la ofrenda de cereal.
Eso ya lo habíamos hablado en las porciones anteriores. Aarón tiene que comer de esas ofrendas sin levadura las tortas o los panes, y se tienen que comer en el atrio de la tienda de la reunión. Ahí es la especificación que les está dando el Señor, que no se cose con levadura. Nuevamente les vuelve a recordar. Y esto dice, es cosa santísima, lo mismo que la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Entonces aquí el Señor está diciendo que todo esto es ofrenda santísima. Y empieza a mencionar cuáles más ofrendas son son santísimas. Déjenme ponerle aquí color, porque esto es algo que se tiene que estar recordando. Entonces, pues por mi parte creo que es todo hasta este momento, porque ahí estamos viendo cómo el Señor está especificando cada situación que se tiene que hacer ahí en el tabernáculo, principalmente en lo que es en el altar del holocausto. Es la figura que estamos viendo en la parte de atrás o que ven en el principio. Ahí vemos a los sacerdotes que están metiendo leña en ese altar y están permaneciendo ese altar en fuego. Los vemos también con sus vestiduras. Bueno, pues sí, aquí continuamos con nuestra lectura de la siguiente porción de la parashá con un poco de controversia y bueno, pues me gustaría pedir disculpas porque en sí la Biblia en la cual yo leo no trae las porciones divididas, por eso nos estamos basando más que nada en tu versión que tú tienes, pero vemos que no coinciden. Ujú. Hay un poco de controversia aquí, no nos coinciden las escrituras, pero vamos a intentar de acoplarnos, de ajustarnos a esto que se acaba de leer. Entonces empezamos aquí con la parashá Sibá. En este nuevo porción vemos que estos primeros dos capítulos tratan de ofrendas que ya se han mencionado en capítulos anteriores, como es la ofrenda Olá, que es la ofrenda de elevación, la ofrenda parinacea o ofrenda minjá, la ofrenda de paz o shelamim, una ofrenda por pecado o hatat, y la ofrenda de culpabilidad o asham. Pero aquí la diferencia es que antes se estaba refiriendo a la gente que llevaba estas ofrendas y ahora nos están dando a entender sobre lo que tienen que hacer Aarón y sus hijos en cuanto a la manipulación de estas ofrendas, de estos corbanots. Entonces vemos que aquí del versículo 1 al 6 nos hablan acerca de la toma de las cenizas, la toma de las cenizas del fuego del altar, que se puede decir que ese es el primer servicio o la primera cosa que se tenía que hacer en el día, que básicamente era la separación de las cenizas. Tenía que quitar una parte de esas cenizas del día anterior o del día previo, que ésta había permanecido en el altar. Después tenía que colocar más leña en el fuego, pero recordemos que había un mandamiento general, el cual consistía en que el fuego no tenía que apagarse, tenía que continuar encendido en todo momento. Entonces vemos que una de estas primeras leyes que el Señor está imponiendo es hacia la ofrenda de elevación. Aquí nos añade que las partes que se van a ofrendar en elevación pueden ser quemadas en este altar durante la noche hasta la mañana siguiente.
Esto es en contraste con lo que se tenía que hacer con la sangre. La sangre, el rito de la sangre se tenía que hacer antes de que oscureciera o de que cayera la noche. Entonces vemos que ah, nos habla acerca de que en el versículo 3 nos habla acerca de la vestimenta sacerdotal, que era básicamente como un camisón o una túnica. Esta túnica era larga y era lo que tenía que utilizar para remover, simplemente para remover las cenizas, porque después se tiene que quitar estas vestimentas y poner otras para poder salir afuera de lo que es El tabernáculo. el tabernáculo, la casa de reunión. Pues tenía que ponerse esas ropas, quitar las cenizas de lo que era el altar, ponerlas a un lado y después las tenía que llevar a la parte de afuera. Entonces, ese era uno de los, se puede decir, primer servicio, primera cosa que se hacía en el día. Tomaba una palada de esas cenizas, la ponía en el piso o en la rampa que conduce hacia la cima del altar y la llevaba hacia afuera. Más que estoy un poco perdido por lo de los números. Estás en el 4. Ok, entonces vamos al versículo 5. En el versículo 5 nos habla de que no se extinguirá el fuego. Entonces vemos que ese era uno de los mandamientos que ellos tenían que, más que nada, poner atención, que durante la noche, los que estaban de vigilia de noche tenían que estar al pendiente de que ese fuego no se extinguiera y tuviera suficiente leña para poder seguir quemando esas ofrendas de elevación. Entonces llegaste, Hasta el 18. bueno, pero en el mío es el Mm. 12, a donde dice, ¿cómo dice en el tuyo? Todo varón de los hijos de Aarón la comerá. En el último, Ajá. no se cocerá con levadura. Se le ha dado como parte de mis ofrendas encendidas, es cosa santísima. No. Leíste, ¿no será horneada con leudo? Después dice, todo varón de los hijos de Aarón la comerá, siendo una porción eterna para sus generaciones de las ofrendas, ah, ¿o no? Dice, lo que quede de ella, Aarón y sus hijos lo comerán. Debe comerse como torta sin levadura en lugar santo, en el atrio de la tienda de reunión lo comerá. Y todo lo que toque se santificará. Aquí no dice eso. Mm. Bueno, aquí estamos viendo todo lo que se contradice ahí, pero en sí, en tu Biblia sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en el 10. Bueno, también nos habla acerca de las grasas de esta ofrenda de paz, pero vemos que nada más nos está mencionando acerca de ofrendas de paz y no dice sobre ofrendas de culpabilidad, aunque se aplica lo mismo y en sí es el mismo ritual,
pero del 7 al 11 nos habla acerca de la ofrenda farinacea o la ofrenda de cereal. Ujú. Aquí nos están añadiendo varias leyes o regulaciones sobre estas ofrendas a lo que fue anteriormente que leímos acerca de ellas. Es algo general que está aplicándose aquí. Entonces dice que la acercarán y el sacerdote debe acercar el recipiente sagrado que contiene la ofrenda y tenía que tocar la esquina del sureste del altar. Con ese recipiente, el sumo sacerdote tenía que tocar la esquina del suroeste de ese altar para poder santificar esta ofrenda. Esta es una de las cosas que tenía que hacer el sumo sacerdote antes de ponerla en el fuego. Entonces vemos que también nos habla acerca de que no tenía que ser horneada con levadura. Y comerla dentro de lo que es el patio. No tenía que salir de lo que es el tabernáculo y sabemos que el patio era parte de, entonces ellos no podían salir, se puede decir, vamos a llamarlo así, que a la calle o fuera de esa área que ellos estaban oficiando para poder comer esa ofrenda. Esa ofrenda que tú estás hablando es la de cereal, ¿verdad? Ujú, Bueno, esa ofrenda desde ahí ya se considera como el segundo corbán, que es la ofrenda de Minja, así que es. se llama la oblación u ofrenda de harina. Eso ya lo leímos en Levítico 2, verso del 1 al 16, y en Levítico 6, 14 al 18, que es lo que estamos viendo aquí, pero en la Biblia hebrea son otros números. Entonces, aquí es lo que está especificando en esa segunda eh, ofrenda. Pero todo esto que nos están recalcando aquí, recordemos que es para los sacerdotes lo que le tienen que hacer, porque ya vimos lo que tenía que hacer la persona anteriormente en los capítulos anteriores, cuando empieza el Lo que libro de tenían que Levítico. llevar y todo. Ujú. Y aquí es como ellos tienen que manipular esa ofrenda o lo que tienen que hacer, como ese rito de con el recipiente tocar el altar para poder santificar esa ofrenda y el altar al mismo tiempo. Sí. Bueno, y cabe resaltar que también aquí en estas versiones no está esto que está diciendo mi esposo, no lo encontramos de tocar el altar con esa ofrenda. Simplemente se van a la ofrenda y la presentan aquí para quemarla. Sí, en el capítulo 15 de nosotros, que dice, entonces uno de los sacerdotes tomará un puñado de harina de flor de harina, de cereal, su aceite y todo el incienso que hay en la ofrenda de cereal, la quemará en el altar. Esto es aroma agradable, ofrenda memorial. Y eso que tú estabas diciendo que para ti sería el verso 11 en tu Biblia y en el mío en el 18, eh, dice, todo varón entre los hijos de Aarón pueden comerla, es una ordenanza perpetua por todas vuestras generaciones tocando a la ofrenda encendida para el Señor, y todo lo que toque quedará consagrado. Eso es lo que estamos viendo ahí, y en eso termina nuestra porción. Entonces, nosotros vemos que todo lo que es santificado para el Eterno se tiene que manejar con mucho cuidado, porque al tocar algo inmundo lo consagra. Entonces, por eso, si nosotros vemos lo que pasaba con Yeshua, Yeshua fue santificado para el Eterno, Yeshua era sin mancha, era perfecto ante los ojos del Eterno. Y también para nuestros ojos, porque la santidad que tenía Yeshua nosotros no la vamos a alcanzar, sino es solo por Yeshua. Entonces,
Cuando Yeshua se acercaba a los leprosos, en lugar él de contagiarse con esos leprosos, los leprosos sanaban porque él los limpiaba, él los tocaba y quedaban santificados, apartados en ese momento, lo que era la carne en ese entonces. Y ese milagro no se había visto en Israel para nada. Yeshua es el que viene con todos estos milagros, viene con ese apartamiento para el Señor y es el único porque es el Mesías. Y esto es algo que se tiene que tocar. ¿Por qué? Porque a Yeshua todavía los hebreos no lo consideran como el Mesías, pero hacía señales, son señales que se han bloqueado, no se han dado a conocer por completo y ya hay historias mesiánicas donde dice que el Mesías va a venir y iba a hacer ese tipo de milagros, que los leprosos iban a sanar, pero no lo han tomado en cuenta. Es como que todavía están ciegos, a pesar de que lo tienen enfrente, no lo pueden ver. Es ese velo que el Señor hasta el día de hoy les ha puesto en los ojos, pero próximamente, y yo sé que ya hay muchos judíos religiosamente hablando, pero muchos hebreos hablando en el pueblo del Señor, que ya están abriendo los ojos. Entonces, estamos en últimos tiempos donde tal vez ellos se mantengan escondidos por lo mismo de las represalias religiosas que hay en Israel. Así como hubo represalias en contra de Yeshua, así mismo se van a levantar en contra de ellos. Pero el Señor en los últimos tiempos, cuando todo se empieza a apresurar, les va a dar valentía a esas personas para levantarse por Yeshua. Entonces, aquí estamos viendo esto que se está cumpliendo en Yeshua, al tocar leprosos, al sacar fuera demonios, porque esa santidad tan grande que él cargaba, que él carga más bien dicho, porque esa santidad no se ha terminado, porque él vive y sigue vivo aún. Entonces, esa misma santidad, los demonios no la aguantan por toda su inmundicia, por toda la transgresión que ellos han causado y que tuvieron en algún momento en el ámbito de los ángeles caídos y en el ámbito de que aquí hay muchas jerarquías en las cuales no me quiero meter en eso porque ya es otro tema, pero si tú quieres que hablemos de ese tipo de jerarquías, me puedes dejar ahí un comentario para empezar a hacer un video sobre eso y poder entender más el ámbito espiritual. Bueno, por mi parte es todo, también por mi esposo. Entonces vamos a terminar y vamos a aquí, ok, y vamos a comenzar la oración. Padre eterno de la gloria, Señor, gracias, Padre, por enseñarnos de estas ofrendas. Ayúdanos a seguir entendiendo, Padre, para poder escuadriñar lo que es nuestra vida diaria, Señor, nuestra humanidad animal que tenemos, ese lado animal, Señor, que seas tú menguándolo, quemándolo en holocausto, Señor. No queremos caminar, Padre, como animales sin pensamiento, sin conciencia, sin falta de conocimiento. Queremos caminar contigo, Señor, siendo parte de tu reino, estableciendo un orden en nuestras vidas, Señor, en donde el pecado sea menguado por nosotros, donde la transgresión quede menguado para nosotros, Señor. Toma nuestros pensamientos, toma nuestra boca, Señor. Que todas esas ofrendas, Padre, que se hacían para el perdón de esos pensamientos de nuestra boca, Señor, asimismo se haga en este momento a través de nuestro amado Yeshua. Que podamos ciertamente ser buenos consiervos y buenos testigos de Yeshua, que podamos dar un buen testimonio de ese sacrificio que hizo y sobre todo, Señor, un buen testimonio tuyo y no avergonzarte. Gracias te damos, Señor. Te pido por todas estas personas que se están inscribiendo al canal tuyo, Señor, porque es tu canal, Padre. Queremos expandir tu palabra, Señor, para que seas tú obrando en sus corazones, transformando y que llegue a donde tiene que llegar, Padre, para que en estos últimos tiempos se levanten gentes conocedoras de tu palabra, no de religión, no de prejuicios, Señor. Gente que te ame, Señor, y que sean sanadas sus corazones, que sean sanadas sus almas, Señor,
por todo eso que han hecho en contra de ellos a través de esos espíritus inmundos que han usado a personas, Padre, para dar mal testimonio de ti, Señor. Porque todo esto se está moviendo en congregaciones, en iglesias, Señor. Te pido misericordia por todos esos líderes, Señor, que no han sabido ser líderes, Padre. Asimismo, Señor, como hay una profecía que decía que los pastores no verían por sus ovejas, Señor. Eso está pasando en estos tiempos. Los pastores están viendo por sus propios intereses, Señor. Te pido perdón, Padre eterno, y que seas tú moviéndote, exaltándote, levantando a tus líderes en estos tiempos. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor, por el entendimiento de estas ofrendas y que seas tú transformando nuestros corazones a través de ese entendimiento en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre. Amén. Bueno, que el Señor haga resplandecer el rostro sobre cada uno de ustedes y tenga misericordia. Acuérdense, por favor, de darle like, comentar cualquier cosa en la cajita de comentarios, ahí en la descripción. Está todo lo necesario que necesitas para seguir tu estudio bíblico. Síguete alimentando día con día. Si no tienes ganas, empújate, di yo puedo hacerlo, empújate en todo momento. Y que seas tú también abriendo ese camino en los lugares donde te encuentres. Que tengas un bendecido día y shalom a todos.